informes de las elecciones, los datos del ensayo 3 o la práctica 3, si no me equivoco, de ligantes asfálticos, se les va a mandar entre el día de hoy y va a ser para la próxima semana. Y los datos que se les explique de los temas de hoy va a ser para la subsiguiente semana. Igual todas las fechas van a estar no en el Meet, en el Classroom. Van a estar todas las fechas. Y el próximo jueves creo que va a haber clase de dudas. Y esa sería la última clase con nosotros. De ahí creo que van a pasar algunas clases con ahí se acabaría todo el laboratorio. Ya. Entonces, les compartiré mi pantalla. Ya. Entonces empecemos con el primer ensayo que vamos a ver. Ya. Lo que hoy vamos a avanzar es cómo realizar la resistencia de deformación plástica de las mezclas asfálticas, utilizando el método Marshall. Existen varios métodos conocidos, como el Marshall o el Super Pave. En este caso vamos a avanzar el Marshall, que es los materiales que tenemos aquí en el laboratorio. Este ensayo se divide en dos partes. La primera parte consiste en la elaboración de núcleos o briquetas. También se los llama cuerpos de prueba. Así, si en algún rato ven en las diapositivas o en algún texto de referencia como este de la CTM, puede que esté con cuerpos de prueba, puede que esté con núcleos o puede que esté con briquetas. Ya. Continuando. ¿Cuál es el objetivo de la parte 1 del método Marshall? Es la preparación de briquetas, núcleos o cuerpos de prueba siguiendo el método Marshall, que es lo que vamos a explicar ahorita, y determinar las propiedades de la mezcla y con esto poder determinar un contenido óptimo de asfalto. Auxilio, disculpa. Sí. No se ve tu pantalla, está como muy acercado. A ver, dame un cachito. Sí se ve. A ver, les voy a volver a compartir. Me avisan si hay algún problema. ¿Ya? ¿Se ve bien? Sí. Ya. Entonces, continuando. Esos son los objetivos. O sea, primero es realizar los cuerpos de prueba, o sea, la preparación de esos cuerpos de prueba, que como ya se les explicó, se les explicó acerca de los agregados y se les explicó acerca del ligante o cemento asfáltico. En este caso vamos a hacer la mezcla o unión de estos dos componentes, tanto de los agregados como del ligante asfáltico. Ya. ¿Qué necesitamos para la preparación de estos cuerpos? Necesitamos un horno, como casi se utiliza en todos los ensayos, un termómetro de lecturas de 10 grados hasta 232 grados, porque vamos a llegar fácilmente a temperaturas mayores a 150 grados, balanzas, un martillo de compactación. El martillo de compactación es el que ven aquí en la imagen de la izquierda. Es un equipo en el que consiste en el que va a ir golpeando la mezcla y este va a crear el núcleo. Ahorita, en diapositivas siguientes se les va a ir mostrando. ¿Qué más se necesita? Se necesita un pedestal de compactación, como se puede ver abajo, y los moldes en los que van a ir los cuerpos. Los cuerpos de prueba tienen ya sus dimensiones definidas según las especificaciones, según normas, ya tienen tanto su diámetro, la altura, los rangos en los que deben estar. Entonces, estos moldes ya tienen sus medidas y ahí ya están hechos para hacer el ensayo Marshall. Un sujetador de molde, que va a ser para agarrar el martillo Marshall, y algunos accesorios, ya sea como espátulas, bandejas, trapos o algunas cosas. Ya. ¿Cuál es el primer paso? Primero se debe definir una aproximación del porcentaje óptimo de asfalto que se va a utilizar. En este caso, nosotros utilizamos una fórmula empírica. No podría decirles ahorita exactamente de dónde. Creo que hemos sacado del Instituto del Asfalto esta fórmula. Entonces, la fórmula consiste en P va a ser el porcentaje de asfalto, que va a ser el inicial en la mezcla. A va a ser el porcentaje del agregado retenido en el tamiz número 8, que ustedes ya lo han sacado de su combinación granulométrica.
El B va a ser el agregado que pasa el tamiz número 8, pero es retenido por el tamiz número 200. C va a ser el porcentaje de agregado que pasa por el tamiz número 200, es decir, el filler. Y X va a ser un valor que va a ser según cuánto porcentaje de agregado pasa el tamiz número 200. Si es, va a ser 0,15, si es entre un 11 a 15%, va a ser 0,2 y pasa menos del 5%. Y F se utiliza, y el valor de F siempre se encuentra entre 0,7 a 1%, utilizando el valor medio, que es el de 0,85. O sea, todos estos datos de los agregados, ustedes ya los van a sacar de su combinación granulométrica. Ahora, de este porcentaje se tiene que hacer 2 incrementos, cada uno de 0,5. O sea, si aquí, por ejemplo, nos sale 4,2%, se redondea al más cercano, es decir, a 4,0%. Y de ahí se tiene que aumentar 2 incrementos hacia arriba y 2 reducciones hacia abajo de porcentajes de asfalto. Es decir, iríamos, por ejemplo, desde 3, 3,5, 4, 4,5 y 5. Esos serían todos los porcentajes de asfalto que vamos a usar para de ahí encontrar cuál es el porcentaje óptimo entre todos esos. Siguiendo. Se determina la cantidad necesaria de agregados. La suma de los agregados más el ligante debe dar un peso total de 1.200 gramos. Estos porcentajes de agregados ustedes igual y ya lo han sacado de su combinación granulométrica. Cuánto porcentaje de 3/4 entra, cuánto porcentaje de 3/8 entra y cuánto porcentaje de arena entra. Ahora, el peso del asfalto se va a sacar con lo que hemos sacado anteriormente, con los porcentajes que hemos hallado. Para cada porcentaje, a 1.200 se le saca el 4,5% y ese es en gramos la cantidad de ligante agregados. Y así es como vamos a ir definiendo para cada porcentaje. Vamos a sacar, por ejemplo, el 4,5% para 1.200 y hallamos en gramos cuánto asfalto vamos a necesitar. El resto va a ser agregados y a esta cantidad que, por ejemplo, digamos, sea 1.100 de agregados que quede y 100 gramos de ligante, de estos 1.100 hay que sacar sus porcentajes según la combinación granulométrica que hemos sacado. Aquí puede ser 30, 30, 40. Entonces se saca, para saber cuánto de 3/4 se va a utilizar, el 30% a los 1.100 gramos. Estos 1.100 gramos, les repito, es la resta de los 1.200 gramos menos los gramos de asfalto que se va a utilizar. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Se busca llegar a un diseño con 4% de vacíos en la mezcla. Más adelante les voy a explicar cómo se hallan estos vacíos. Ahora, después de ya tener pesados los agregados, se necesita saber a qué temperaturas vamos a hacer la mezcla y el compactado. Para esto, ustedes igual en la clase de ligantes se les ha explicado viscosidad del ligante. Entonces, con esta viscosidad, con las curvas que recién van a sacar esta semana, se va a hallar a qué temperatura va a ser la de mezclado y qué temperatura del compactado. La temperatura de mezclado se va a hallar según el valor de 170 más menos 20 centipoises. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes van a tener una gráfica de la viscosidad del ligante. Entonces, ustedes buscan este valor de 170 centipoises y ahí bajan y encuentran la temperatura de mezclado. Lo mismo va a pasar con la temperatura de compactación. Solo que en vez de 170 va a ser 280 más menos 30 centipoises. De esta forma nosotros vamos a poder hallar la temperatura de mezclado y la temperatura de compactado. Cuando ustedes estén haciendo sus curvas de viscosidad, ahí se van a dar cuenta de estos valores, que tiene que llegar a más de 280 centipoises para poder hallar la temperatura de compactación. Continuando, empezamos con el procedimiento. Estos serán lo que se tiene que preparar antes de empezar el procedimiento. Necesitamos tener los agregados y el ligante pesado y necesitamos tener las temperaturas de compactación y de mezclado. Ahora, como se les decía, se va a pesar para cada porcentaje 3 muestras. 3 muestras para cada porcentaje de asfalto. Para de estas poder sacar un promedio, porque si utilizamos solo una, puede que esta tenga alguna falla. O sea, siempre puede existir fallas, ya sea tal vez en el mezclado, en la temperatura. Entonces, por eso es que se hace 3 muestras de cada uno y se va a hallar un promedio de cada muestra.
Es decir, si van a tener 5 porcentajes de ligante, ustedes van a tener 15 cuerpos de prueba. Si ustedes van a tener 6 porcentajes de ligante, ustedes van a tener 18 cuerpos de prueba. Ya. ¿Qué es lo que se hace? Se colocan las bandejas en el horno, donde va a estar por lo menos 1 hora a la temperatura de mezclado. ¿Esto para qué? Porque se necesita que los agregados ya Hola. ¿Se escucha ahora? Sí, Ya, ¿en qué parte se cortó? procedimiento. ¿No se escuchó nada del procedimiento? No, principio. Ya. Ya, entonces les voy a volver a explicar el procedimiento. Nosotros ya tenemos pesados los agregados, como el ligante. Se debe tener 3 muestras para cada porcentaje de asfalto. Es decir, si nosotros tenemos 5 porcentajes de asfalto, se va a tener 15 muestras. Se tiene que tener 15 bandejas pesadas y la cantidad de ligante necesario para estas 15 muestras. Ahora, ¿qué se debe hacer? Se debe colocar las bandejas en el horno. O sea, el horno tiene que estar prendido a la temperatura de mezclado, por lo menos 1 hora antes de realizar el mezclado. ¿Esto para qué? Necesitamos que el agregado esté a temperatura de mezclado para que este no enfríe el ligante, porque el ligante igual necesitamos calentarlo a la temperatura de mezclado, ya que como se ha hallado en la curva de viscosidad, en la temperatura de mezclado es donde se puede hacer una mejor unión del ligante con los agregados. Ya, ahora esto, que después que sigue, se va retirando cada bandeja, o sea, no retiramos las 15 bandejas en uno, sino retiramos solo una de las bandejas y la ponemos en una balanza. La balanza se la tara y después incorporamos la cantidad de cemento asfáltico ligante que ya hemos hallado anteriormente. En este momento, tanto los agregados como el ligante van a estar a temperaturas generalmente mayores a 150, a veces
igual se llega a 135 grados, 160 grados. Y para esto, obviamente, se tiene que manejar con elementos de bioseguridad como guantes o mascarillas o lentes. Nota, se debe realizar lo más rápido posible el pesaje y el mezclado. O sea, el paso siguiente a esto va a ser mezclar el agregado y el ligante a estas temperaturas. El pesaje, ¿por qué se lo debe realizar lo más rápido posible? Porque nosotros estamos perdiendo temperatura. O sea, es decir, el agregado y el ligante, mientras nosotros lo estamos pesando, ellos están reduciendo su temperatura. Por eso es que generalmente te recomiendan que la temperatura que se pone al horno, los agregados, sea un poco mayor que la de mezclado, no sea exactamente la de mezclado. Y ya, siguiendo. Ahora sí, mezclamos tanto los agregados como el asfalto o el ligante o el cemento asfáltico lo más rápido posible hasta tener una mezcla completa y homogénea. En algunas normativas o especificaciones técnicas te dice que esto el mezclado se lo debería realizar entre 1 a 2 minutos como máximo. Esto, por lo que les explico anteriormente, que se mantenga la temperatura del cuerpo, o sea, la temperatura de mezclado. Generalmente nosotros realizamos el mezclado en una hornilla, que esté prendida obviamente, para que esto mantenga la temperatura, porque tampoco podemos hacer el mezclado dentro horno o en un lugar caliente, porque 135 grados igual nos puede dañar a nosotros. Entonces se lo hace en una hornilla con elementos de bioseguridad como guantes o barbijos, todo esto, porque el ligante a estas temperaturas empieza a desprender algunos aceites y olores que pueden ser dañinos para nosotros. Terminando la mezcla en los 2 minutos, se debe llenar los moldes como se ve en la imagen de la derecha. En el pedestal que se les mostró, se ponen los moldes. El de abajo va a ser el molde en el que se va a compactar y el de arriba es un molde de ayuda, que es el que te lo va a sujetar, el sujetador de los moldes, obviamente. Nosotros utilizamos un embudo de metal y toda esta mezcla se lo vierte dentro de estos moldes. Una vez puesto esto los agregados, se sunchea o se golpea la mezcla con una espátula generalmente un poco plana y alargada y se acomoda los agregados, se los golpea 15 veces en el centro y 10 veces en el centro. Esto de los golpes sirve para que nosotros tenemos una combinación. Nosotros tenemos una granulometría. No tenemos, digamos, solo agregado grueso. Tenemos agregado grueso, medio y fino. Entonces, ¿esto es para qué? Para que, por ejemplo, digamos, el agregado fino no se quede en la parte superior de la muestra o que el agregado grueso se encuentre en la parte superior de la muestra, sino se golpea para acomodar, para que se intente distribuir homogéneamente todas las partículas. Después de esto se prosigue a hacer los golpes con el martillo. Este ahorita es un martillo manual, o sea que nosotros mismos vamos a subirlo y soltarlo y esto va a producir golpes. Ahora, ¿cuántos golpes se debe dar? Se procede a compactar de esta manera y el número de golpes depende del tráfico que se va a utilizar para la obra. Para un tráfico mediano se va a hacer 35 golpes para cada cara. Es decir, después de que demos 35 golpes a una de las caras, este equipo se desmolda y se da la vuelta el molde que ya tenga la mezcla algo compactada, se le da la vuelta, se vuelve a armar todo el equipo lo más rápido posible para no perder temperaturas y se compacta de la otra cara otros 35 golpes para tráfico liviano, 50 golpes para tráfico mediano o 75 golpes para tráfico pesado. Una vez hecho esto, se retira el molde con el cuerpo de prueba dentro a un lugar para que enfríe hasta unas 24 horas. Generalmente se desmolda al día siguiente. Ya teniendo estos cuerpos, se vuelve a repetir los mismos pasos desde aquí, desde retirar el horno, para todos los cuerpos de prueba que tengamos. Ya les digo, va a ser aproximadamente unos 15 o 18 cuerpos que los que se hacen en un día. Y así es como tendríamos los 15 cuerpos de prueba necesarios para el ensayo Marshall, que es lo que les voy a explicar a continuación. Creo que alguien más se unió. Si no se escucha o hay algún problema o alguna duda, me preguntan.
Si no, continuamos ahora con el método Marshall. Ya. Es el mismo título, método para determinar la resistencia a la deformación plástica de mezclas asfálticas utilizando el aparato Marshall. Esta es la parte 2. Ahora vamos a hacer la rotura Marshall. Antes hemos hecho la rotura Marshall. Ya. Una vez, ¿qué objetivos? Con estos cuerpos se quiere obtener el porcentaje óptimo de asfalto, o sea, el porcentaje en el que el cuerpo presente las mejores propiedades. También se debe determinar la carga máxima que resisten estos cuerpos, o sea, cuánta fuerza pueden resistir estos cuerpos, las densidades a las que llega el cuerpo, si tiene una densidad buena o mala, y se tiene que hallar el porcentaje de vacíos de los cuerpos de prueba. Esto del porcentaje de vacíos es muy importante porque generalmente a más vacíos se resiste menos carga. Por eso es que se intenta hallar a 4%. Y tampoco se puede hacer, digamos, una mezcla con 0% de vacíos, ya que esto haría que la muestra sea muy rígida y se fracture fácilmente. Ya, ahora para esto, ¿qué necesitamos? Algunos de los materiales son el equipo de rotura Marshall, que pueden ver este aquí de la derecha. Son anillos de carga. El de aquí arriba que nos va a medir la carga máxima que resiste el cuerpo. Las mordazas que nos van a ayudar a distribuir esta carga homogéneamente y un calibrador meridiano para poder sacar las dimensiones de estos cuerpos. Otros de los materiales son un baño de agua, el medidor de flujo que nos va a determinar cuán fluida o cuánta fluencia tiene la mezcla y balanzas. Ya, la preparación de la muestra. Como se les explicó anteriormente, se va a tener 3 cuerpos de prueba para cada porcentaje de cemento asfáltico. Y los cuerpos se los ha hecho como se les ha descrito anteriormente. Los cuerpos, después de ser desmoldados, tienen esta forma, una forma cilíndrica con medidas ya conocidas. O sea, estas tienen un rango, no deben ser ni muy chatas ni muy grandes. Ya. Entonces, una vez ya teniendo los cuerpos desmoldados y fríos, se empieza a hacer el procedimiento. Lo primero que se hace, se debe determinar algunas de las medidas del cuerpo, ya sea como el espesor o la altura para el cuerpo. Algunos lugares igual te dice que se debe sacar el diámetro, pero no es tan necesario para el ensayo Marshall. Lo más necesario es la altura o el espesor de los cuerpos de prueba. Estas se debe ir llenando la tabla como se muestra. Se les va a pasar posteriormente un Excel en el que ustedes van a ir llenando todos los datos que se les va a pasar. Y en esta tabla ustedes tienen que llenar para cada porcentaje de asfalto, aquí va a ser, digamos, 4,5% 1, y se va a hallar 4 medidas, y se va a sacar su promedio. Este va a ser, digamos, 5.0 el cuerpo 1, y se va a hallar. Para cada porcentaje, como se les repitió anteriormente, es 3 cuerpos de prueba. Una vez hecho esto, ¿qué se hace? Ya teniendo las medidas de los cuerpos de prueba, vamos a hacer su volumetría. La volumetría del cuerpo consiste en hallar, como dice su nombre, el volumen de la muestra. Esto se va a hacer utilizando 3 masas: la masa seca, la masa sumergida y la masa saturada superficialmente seca. Estos datos nos van a ayudar a sacar la gravedad específica bulk de los cuerpos. Esta masa seca, masa sumergida y masa saturada superficialmente seca, y es un procedimiento bastante parecido. La muestra seca se la va a pesar, como dice, a temperatura ambiente. La masa sumergida va a estar sumergida bajo agua, como se muestra aquí. Va a estar la muestra seca, que se va a pesar. Va a estar la muestra sumergida en el baño de agua. Y después se va a hacer la masa saturada superficialmente seca. O sea, una vez que salga de aquí, la masa sumergida, se la seca como se hizo el agregado y se la vuelve a pesar. De esta forma, nosotros hallamos los 3 datos que es necesario para hallar la gravedad específica bulk. ¿Qué sigue después de esto? Se debe pasar estos datos a una planilla. Lo mismo que antes, para cada porcentaje de asfalto vamos a tener 3 muestras y para cada muestra hay que ir llenando. Vamos a tener para cada muestra su masa seca, su masa saturada superficialmente seca y su masa sumergida.
Después hay que hallar G, que sería la densidad, y GMB, que llegaría a ser la... Oh, sí, otra vez se cortó su audio. Hola, ahora sí. ¿Sí? ¿Se Sí, ya escucha? está. Ya, ¿desde qué parte se acortó? Procedimiento, a ver si desde esa diapositiva. Desde esta. Ya. Eh, como les decía, se va a registrar, o sea, todos los datos que hemos sacado anteriormente para cada uno de los cuerpos de prueba, que serían 15 o 18, dependiendo cuántos porcentajes de asfalto tengamos. Se debe llenar la planilla poniendo su masa seca, que es ya es explicado, su masa sumergida, saturada, superficialmente seca, y la masa sumergida. Ahora, estos dos valores son los que vamos a hallar. El G es un representante de la densidad, o sea, está en unidades de densidad, y el GMB no tiene unidades. El GMB representa la gravedad específica bulk. Esta representaría la densidad real. Las fórmulas las pueden ver aquí abajo, son estas, y estas fórmulas las van a encontrar tanto en el Excel que se les va a proporcionar, como en algunas normativas o especificaciones técnicas. Estas fórmulas. Después, ¿qué se tiene que hacer? Se debe calcular la densidad máxima teórica suelta, o GMM. Esto representa cuando la mezcla está... ¿cuánta densidad llega a tener la muestra cuando está suelta? O sea, cuando está sin compactar. En este caso se la va a hallar mediante esta fórmula, que igual se les va a proporcionar. Muchas otras veces existen algunas normativas para el GMM, utilizando el equipo RISE. Para esto se tendría que preparar muestras con los diferentes porcentajes de asfalto y realizar el ensayo RISE. Eso, la forma en la que los realizamos aquí es mediante fórmula. La fórmula contiene algunas cosas como densidades de los agregados. Este GCB y GCA se los ha hallado cuando han sacado las densidades de los agregados finos y gruesos. Se los tienen este GCB y este GCA. Entonces, estos valores son conocidos. Entonces, toda esta fórmula igual va a estar en el Excel que se les va a pasar, pero siempre es bueno saberlo. Ya, después de ya haber sacado la volumetría de todos los cuerpos de prueba, vamos a empezar con la rotura de estos cuerpos de prueba. ¿Cómo empieza? Se tiene que acondicionar los cuerpos de prueba mediante un baño de agua. El baño de agua debe estar a una temperatura de 60 grados, más o menos 5 grados centígrados, durante un periodo de 30 a 45 minutos antes de realizar la rotura. Generalmente nosotros lo ponemos como 35 minutos o 40. Lo más recomendable no es poner todos los cuerpos de prueba en uno, sino ir controlando los tiempos de cada uno de los cuerpos cuando se va poniendo para dar un tiempo de rotura a cada uno, digamos. O sea, se pone un cuerpo de prueba en el baño de agua y 5 o 10 minutos después se puede poner el otro cuerpo de prueba. Esto para que al momento de hacer la rotura no estén saliendo 2 o 3 cuerpos de prueba al mismo tiempo. Una vez transcurrido este tiempo, estos 40 minutos en baño de agua, se procede a hacer la rotura de los cuerpos de prueba. Se debe limpiar la mordaza, que se les mostró en la foto anteriormente, y se lo lubrica con una pequeña capa delgada de aceite. Esto es para evitar que la muestra se pegue a la mordaza. O sea, como se va a realizar una carga tan fuerte, el ligante tiende a pegarse, o sea, es un poco chicloso, es bien pegajoso. Entonces, este llegaría a pegarse al cuerpo a la mordaza por la carga que se le está aplicando. Entonces, le pone una pequeña capa de aceite a la mordaza para evitar que suceda esto. Y luego se posiciona el cuerpo de prueba o la briqueta al medio de la mordaza. Ya, después de esto, cuidadosamente se coloca la
la mordaza en el cuerpo. Se ubica la mordaza en el cuerpo Marshall, en el equipo Marshall. Y se pone o sea, una vez se tenga armado todo esto de esta manera, se tiene que poner el flujómetro, que es el de aquí. El de aquí atrás nos va a medir cuánto es la carga máxima del que resiste el cuerpo, y este que ven adelante nos va a medir a cuánto flujo puede llegar el cuerpo. Los valores que más o menos deben llegar los cuerpos se los encuentran en especificaciones técnicas o en normativa, como ya sea la CTM o el Instituto de Mezcla convencional. Ya. Una vez que todo esté listo, todo esté armado, tanto el flujómetro como el anillo de carga puesto, se prende el equipo Marshall y se va aplicando una carga a una velocidad constante de deformación de 50 más menos 1 milímetro por minuto. Y esto se va a hacer hasta que se produzca la falla. ¿Cómo sabemos que se ha producido la falla? Esto de aquí, como si logran apreciar a ver, es como un reloj que va a ir girando y nos va a ir mostrando cuánta carga da, si da 2 vueltas o 3 vueltas. Y va a haber un punto en el que se va a parar y ya no va a poder avanzar más y va a empezar a retroceder. Entonces nosotros en ese momento sabemos que se ha dado la falla del cuerpo de prueba. Una vez realizado todo esto, nosotros ya tendríamos datos, tanto de volumetría, la gravedad bulk, y ya tendríamos los datos de estabilidad y flujo. Estos datos de estabilidad y flujo, como se hizo anteriormente, se los debe pasar a una planilla. Se debe saber, digamos, para qué cuerpo de prueba, a qué lectura de dial se ha llegado. O sea, si ha dado 2 vueltas y media, 2 vueltas 35, y esto se va a llegar a dar, te da una estabilidad, ya sea en libras o newtons, según la fórmula de aquí abajo. Te dice que es 9,14, si no me equivoco. Está 9,14 y un montón de decimales por el número de vueltas que se dé. Si se da 2 vueltas y media, 3 vueltas, 2 vueltas cerradas, esto por 100 más 24,44 y un montón de decimales. Y toda esta fórmula nos va a dar a qué estabilidad es la que llega el cuerpo de prueba. Y el flujómetro directamente se anota el valor que te sale en el dial, se anota aquí, que sería el índice de flujo. Esto se debe hacer para todos los cuerpos de prueba que ya se han hecho. Serían 15 cuerpos de prueba o 18 cuerpos de prueba. Posteriormente a esto, ¿qué se debe hacer? En este momento nosotros ya tendríamos los valores de estabilidad, el valor de flujo, el valor de densidad del cuerpo de prueba. ¿Qué nos faltaría? Ya tenemos densidad, ya tenemos estabilidad, tenemos flujos. Nos faltaría vacíos. Los vacíos, nosotros se quiere llegar al 4% de vacíos. Entonces, esto de vacíos es una fórmula. Esta fórmula se va a encontrar en las normativas. Igual se encuentra en el Excel que se les va a pasar, pero es una relación entre el GMB que se ha hallado y el GMM, que el GMM es la densidad máxima suelta del máxima compactada. Con estos dos se va a hallar el porcentaje de vacíos que tiene el cuerpo. Después se necesita el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. Estos tres son fórmulas. Tanto el porcentaje de vacíos totales de la muestra, los vacíos en los agregados y los vacíos que se han llenado de asaltos. O sea, al mezclarlo, el agregado tiene porosidades, tiene huecos. Entonces ahí entra el ligante. Pero no siempre llega a llenar todas las partículas del agregado, no se llegan a llenar de asfaltos. Entonces, esto es otro valor que te da según fórmulas, según pesos, cuánto ha llegado a llenarse de asfalto dentro de esta porosidad de los cuerpos. Estos tres de aquí son fórmulas que se encuentran tanto en el Excel como en normativas que van a poder encontrar. Lo que se busca es que ya teniendo estos 6 valores, se haga gráficas, se elaboren gráficas. Se tienen que elaborar gráficas así, que es el contenido de asfalto versus estabilidad versus densidad, contenido de asfalto versus flujo, así, los 6. Se deben hacer 6 gráficas de este tipo.
Entonces, como ven, igual en las normativas, como pueden ver en la línea de aquí, te da valores mínimos de estabilidad, valores mínimos o máximos de flujo, de densidad. Creo que no existen unos valores mínimos, pero igual hay unos rangos que más o menos se debería encontrar la densidad de los cuerpos de prueba y así posteriormente. Entonces, estas gráficas ustedes las van a realizar. O sea, todo esto que se les está indicando, se les va a dar datos para que ustedes puedan realizar estas gráficas. Todo lo que se les ha mostrado anteriormente se les va a dar datos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es procesar algunos como el GMB o el GMM o esta fórmula de estabilidad y las, buscar en normativas estas las fórmulas del BTM, del BAM y del BFA para posteriormente hacer estas gráficas. Ahora, ¿para qué nos sirven estas gráficas? Con estas gráficas nosotros vamos a llegar a encontrar el porcentaje óptimo de asfalto. Generalmente se utiliza solo la gráfica de vacíos, el BTM. Por eso es importante que se debe llegar al 4% de vacíos. En el Instituto de Asfaltos te recomienda que el porcentaje óptimo de asfalto es aquel que se encuentre al 4% de vacíos. Supongamos que esta es la gráfica del BTM. Digamos que más o menos aquí es el 4%. Entonces el 4% va a entrar y esto va a bajar y vamos a hallar un porcentaje óptimo de asfaltos que podría llegar a ser 5.3, 5.25. Eso va a ser dependiendo de las gráficas. Y así es como se va a encontrar el porcentaje óptimo de asfaltos. Otros textos te recomiendan que se haga un promedio de 3 del contenido óptimo de asfaltos, del contenido de asfaltos versus densidad, del contenido de asfaltos versus estabilidad y del contenido de asfaltos versus flujo. Para estos dos, o sea, perdón, de estos tres, densidad, estabilidad y vacíos, de esos tres. Vacíos ya sabemos cómo se halla con el 4%. Estabilidad y densidad es los valores máximos. O sea, para el valor máximo de densidad se halla un porcentaje de asfalto. En este caso, que es la gráfica de estabilidad, su valor máximo se debe encontrar por aquí, que llegaría a ser también 5.3, 5.35. Entonces, en otras normativas te da que se debe hacer un Auxi otra vez se le
ensayo. Se hace exactamente lo mismo, solo que en este caso se debe buscar que en vez de que los cuerpos tengan un 4% de vacíos, tengan un 7% de vacíos, más o menos uno, o sea, tienen un rango. ¿Esto para qué? Porque no siempre podemos controlar en campo el porcentaje de vacíos. O sea, en laboratorio sí podemos controlar los porcentajes de vacíos y desechar aquellos cuerpos de prueba que no utilicemos. Pero muchas veces en campo no se puede hallar a esto. Entonces, se ha visto que de los peores rangos que se puede llegar es a llegar a un 7% o hasta un 8% de vacíos en la mezcla compactada en campo. Es por esto que se utiliza lo que sería la condición más desfavorable, que sería un 7% de vacíos. Y para esto se realiza 6 cuerpos de prueba, como se ve en la imagen, que tengan el porcentaje óptimo de asfaltos que ya hemos hallado. O sea, es decir, con el porcentaje óptimo que hemos hallado en el ensayo Marshall, se van a hacer otros 6 cuerpos de prueba según la forma que se les ha descrito en el primer ensayo. Procedimiento. Se los divide estos 6 cuerpos de prueba en dos grupos o subgrupos, que serían el grupo condicionado y el grupo seco. El grupo condicionado muchas veces igual se le llama grupo sumergido o grupo húmedo. Ahorita vamos a ver por qué. Lo primero que se hace es, se saca las medidas de los cuerpos de prueba. En este caso, sí es necesario sacar tanto la altura o espesor como el diámetro de las muestras. Esto porque va a ser necesario para la fórmula del TCR. Entonces, una vez tengamos eso, igual se tiene que hacer su volumetría o sacar su BUL, como se explicaba anteriormente, para ver si en verdad estos cuerpos de prueba están en un 7% de vacíos. Si no se encuentran en el 7% de vacíos, se tiene que realizar otra vez otros 6 cuerpos de prueba hasta que se hallen los 7% de vacíos. Esto, para hallar el 7% de vacíos, lo que se recomienda es cambiar el número de golpes. Si vamos a utilizar, por ejemplo, para un tráfico pesado, como era 75 golpes para el Marshall, para poder hallar este 7% de vacíos, tal vez solo sean necesarios 50 golpes. Entonces, en vez de tener un 4% de vacíos con 75 golpes, vamos a tener un 7% de vacíos con 50 golpes. Ya. Una vez ya sacada su volumetría, que todos los cuerpos cumplan el 7% de vacíos y haber sacado sus mediciones tanto de altura como de espesor y de diámetro, se acondiciona las pruebas saturadas o las pruebas condicionadas. Se las sumerge en un baño de agua, en agua destilada, que es lo que te especifica la norma, a 60 más menos 1 grados durante 24 horas. Es decir, van a estar en un baño de agua a 60 grados durante 24 horas. Una vez completadas las 24 horas, estas probetas saturadas se las cambia a un baño María o un baño de agua, el cual va a estar a 25 más o menos 1 grado centígrados durante 60 minutos. Es decir, se busca un cambio de temperatura que puede que dañe la mezcla. Entonces se cambia de los 60 grados a los 25 grados y se acondiciona a los 25 grados durante 60 minutos. Mientras tanto, el subgrupo conservado en seco se lo coloca en baño de agua solo durante 30 minutos. Es decir, o sea, lo único que se busca es que estos cuerpos lleguen a la temperatura de 25 grados centígrados en los 30 minutos. O sea, no se busca que se los acondicione como los otros cuerpos. Una vez los cuerpos ya hayan cumplido su tiempo en el baño María, ya sea el saturado 1 hora, 25 grados, o el seco de solo 30 minutos a 25 grados centígrados, se procede a colocar los cuerpos en un aparato de carga, o sea, en el aparato Marshall. Las franjas, como se les mostró, tienen que estar alineadas al centro, el cuerpo tiene que estar al centro de las cargas. Y esto se pone al aparato Marshall y se realiza la carga. En este caso no necesitamos poner el flujómetro, como hemos puesto para el ensayo Marshall, sino solo necesitamos el anillo de carga de arriba para determinar la carga máxima a la que resisten estos cuerpos. Se registran las cargas de cada uno de los 6 cuerpos que se ha hecho y como ven, generalmente se hace, no sé si se puede apreciar, pero el cuerpo se llega a fracturar, se rompe. Y esto nosotros tenemos que ver si ha sido por una falla
ya sea de que tal vez los agregados no eran lo suficientemente resistentes, o si en verdad ha habido una falla por el ligante, es decir, que el ligante y los agregados se han desprendido, haciendo que sea una falla por ligante por culpa de la humedad, y no así tal vez una falla porque el agregado no tenía la fuerza, la resistencia suficiente. Como les dije, se procede en su totalidad a romper todos los cuerpos de prueba, y un grupo va a ser de secas, otro grupo va a ser de saturadas. La idea es comparar estos cuerpos de prueba, o sea, comparar las cargas que han llegado el grupo de saturadas y las cargas que han llegado el grupo de secas. En la práctica, generalmente el grupo de saturadas llegaría a tener una menor carga que el grupo de secas, ya que estas han sido dañadas por humedad, por cambio de temperatura, por varios factores, mientras que las secas No se escucha, sí. se cortó otra vez, ¿no? Ya, igual ya estábamos en la última parte. Y como les decía, o sea, la idea es saber cuánto daño le va a hacer la humedad, o sea, cuánto daño le va a hacer la lluvia a las mezclas asfálticas, porque se ha visto muchas veces en carreteras que han sido construidas recientemente que a la primera lluvia ya encontraban fallas, ya se encontraban baches o huecos, o la mezcla se iba desprendiendo. Esto es porque no se ha hecho un buen estudio de cuánto daño hace la lluvia a las mezclas asfálticas. Entonces, es lo que se busca con este ensayo, poder saber cuánto daño va a hacer la humedad a la mezcla asfáltica y si esta resiste de una buena manera. En la normativa van a encontrar que se debe tener un 80% de resistencia. O sea, es decir, que la diferencia entre el grupo de saturadas y el grupo de secas no debe ser menor a un 80%. O sea, la carga que te resiste el grupo de saturadas no debe ser menor al 80% de la carga que te resiste el grupo de secas. Es decir, que no va a haber mucho daño. Y eso sería el último ensayo. Ese sería el último ensayo de laboratorio, que sería el ensayo de TCR, que es un ensayo a la mezcla asfáltica. Y con eso habríamos acabado por el día de hoy. Con eso ya tendríamos el Marshall y el TCR, que se les va a proporcionar los datos la siguiente semana. Y creo que va a haber una clase de dudas igual el próximo jueves para todos los datos que todavía no se han hecho. Y los datos del ligante asfáltico, que se les explicó hace 2 semanas, si no me equivoco, se les va a dar entre el transcurso de hoy y mañana. Eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda. Si no hay ninguna duda, habríamos acabado con todo eso por hoy día. Y yo creo que nos estaríamos tal vez viendo la próxima semana. Ya. Entonces eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, sí.